Hola, bienvenido de nuevo a mi canal Javier Vive. Hoy quiero hacerte una invitación para mí muy especial y es una invitación a cuestionar. ¿A cuestionar qué? A cuestionar lo que se llama statu quo o el estado actual de los detalles de nuestra sociedad que de pronto tú consideran que no tienen razón de ser. Y para esto quiero contarte una historia muy breve de la razón por la cual los rieles de los trenes en Estados Unidos miden exactamente 1.435 metros. Cuenta la historia que los mismos fabricantes que hicieron los trenes y los rieles en Estados Unidos son los mismos que los hacían en Inglaterra. Entonces se les ocurrió que podría ser buena idea hacerlos exactamente iguales. Ahora bien, ¿por qué en Inglaterra hacían los trenes o los rieles con ese ancho exacto de 1.435 metros? Porque los mismos fabricantes de trenes eran los mismos fabricantes de autos y utilizaban las mismas herramientas y ya habían decidido que los carros tenían exactamente esa medida entre sus ejes. Ahora bien, ¿por qué los autos tenían esa medida entre sus ejes? Porque los caminos de buena parte de Europa estaban perfectamente diseñados para que los carros tuvieran esa medida. ¿Y por qué los caminos tenían esa medida? Porque en el Imperio Romano, tal vez conozcas que el Imperio Romano hizo caminos por buena parte de Europa, hacía los caminos de esa medida por la razón de que en los tiempos de guerra, los carros de guerra eran tirados por 2 caballos. Entonces, los ejes de los carros de guerra, para que el soldado no fuera incómodo, entonces los hacían en una medida que las ruedas no pisaran las huellas que iban dejando los caballos. Entonces lo curioso era que esa medida proviene de justamente el ancho del trasero o del culo de 2 caballos. Entonces manipuló todo el futuro y la situación para que los trenes de Estados Unidos tuvieran la medida justa de 1.435 metros. Pero aquí no para la historia. Resulta que tal vez tú conoces el transportador espacial. Es un tanque grandote que es el tanque de gasolina y los 2 propulsores. Los ingenieros de la NASA hubieran deseado que los propulsores fueran un poco más anchos, pero resulta que esos propulsores se fabricaban a muchos kilómetros de Cabo Cañaveral, donde hacían el lanzamiento. Y adivinen qué lo transportaban en trenes. Resulta que esa vía del tren tenía que pasar muchas veces por unos túneles que eran justo un poquitico más anchos que el riel. Es decir, que los ingenieros de la NASA, por mucho que quisieran un propulsor un poco más grande, estaban supeditados al ancho del túnel, que tenía el ancho un poquito más ancho o un poquito más grande que el del riel, que estaba determinado por el ancho del trasero de los caballos de siglos y siglos antes. Imagínate, el vehículo más sofisticado del planeta con un tamaño de propulsor ajustado por algo de una época totalmente diferente. ¿Tú te has puesto a pensar cuántas cosas de nuestra sociedad o cuántas cosas de nuestro presente tienen una razón de ser obsoleta o hasta absurda? Yo quiero ponerte solo una que tal vez nos afecta mucho si de pronto no la cambiamos pronto. De pronto creer que toda la política es corrupta, por ejemplo. ¿Qué tal que nos permitiéramos dudar de eso? Cosas trascendentales como esa podrían tal vez cambiar el rumbo de nuestras sociedades. ¿O qué tal, por ejemplo, por qué nuestro sistema educativo tiene que ser tal y como es? Hay muchas pruebas de que es bastante obsoleto. De pronto hasta cosas sencillas como, no sé, tal vez te parezcan absurdas, pero ¿por qué, por ejemplo, tienes que bañarte todos los días? ¿Por qué tienes que usar ropa interior siempre? O cosas de pronto más simples que no tienen tanta trascendencia. Pero hoy te quiero invitar a eso, a cuestionarte por qué las cosas tienen que ser como son de determinada manera, porque si no encuentras una razón pronta al ponerte a pensar en ello, es posible que la razón date de mucho antes y sea una razón de pronto que no tenga razón, o valga la redundancia, no tenga razón de ser o sea absurda. Hoy te quiero invitar a eso, a cuestionarte. Recuerda, con lo que siempre termino, con las cosas que vibres, hazlas pronto. Tal vez no te quede mucho tiempo, es posible, esperemos que sí. Hasta pronto.